Antes de compartir la palabra, quisiera compartirles que he traído dos libros que escribí, que estoy difundiendo en los lugares donde voy. Uno está vinculado a un tema, los dos son importantes, temas que tienen que ver con la vida humana. Uno es sobre la familia. Este tema habla de familia y esperanza. Yo recuerdo que traje una serie de mensajes que prediqué en la iglesia y que luego fueron grabados, salieron por radio y por televisión. Y cada vez que salía, o cada vez que sale la serie que habíamos predicado sobre mensajes, cada tanto la pasamos, recibimos una enorme cantidad de respuestas porque hay una enorme problemática familiar. Acá hay temas como, por ejemplo, cómo manejar y resolver los conflictos, una paternidad madura, cómo ser padres de acuerdo al corazón de Dios. Acá no lo publiqué, pero uno de los mensajes que había predicado fue mensaje a los divorciados. Resulta que una hermana me dice, mire, ustedes siempre predican para la familia, los esposos, los padres, los hijos, pero vemos una enorme cantidad de personas en situación de divorcio. Y me lo dijo bien esa hermana, no me lo dijo como una queja, como una necesidad fue. Y me acuerdo que en esa serie era un mensaje para las personas que estaban divorciadas. Bueno, la relación de la familia con la iglesia y de la iglesia con la familia, bueno, todos estos temas, y traté de hacer libros rápidos de leer. No esos libros pesados que yo, 500 páginas, lo empiezo hoy, lo termino antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Traté, la verdad, digo, como a mí me pasa lo mismo que a usted, digo, que sean temas rápidos. Y aquí con un médico amigo que nos criamos en la niñez, el doctor Patpatian, escribimos un libro sobre la depresión. El Uruguay tiene el índice más alto de depresión en América Latina, quinto en el mundo en autoeliminación de la gente. Sabemos que Suecia también tiene una gran problemática con el tema de la depresión. Y entre los hispanos de Estados Unidos, la principal enfermedad es la depresión. Y seguramente esto también está muchos de los hispanos que han salido por diferentes motivos a otros lugares. Entonces este libro habla de sugerencias médicas y bíblicas para vencer esta dificultad. Él como médico habla, la primera parte, de aspectos médicos, habla como un doctor. La depresión es esto, aquello y lo otro. Y luego yo trato acerca, también una serie que trae sobre Elías, el gran hombre de Dios, que en un momento vivió un bajón en su vida y cómo fue que salió de esa situación difícil. La verdad, y lo tengo que decir, este tema nos ha traído una enorme satisfacción. También fue subido a portales médicos este material y cada vez que lo pasamos también una enorme cantidad de comunicados y llamados, y conocemos personas que se han entregado al Señor en un estado de depresión y hoy, luego de la lectura de este material y demás, Dios lo fue llevando una relación con él. Y yo estoy por celebrar el casamiento de una muchacha que estaba en un estado de depresión tremendo, se convirtió al Señor luego de escuchar estos mensajes por televisión. Dios la sanó de esta enfermedad y bueno, estoy por celebrar su boda, así que dentro de poco nos alegramos por eso. Pastor Wilson es el que lo tiene, no sé, se acercan a él y si ustedes lo quieren para ustedes y si también quieren llevárselos a alguna persona, porque a veces puede servir como una nota testimonial, ¿verdad? Se lo quiero dar a alguien que no conoce a Cristo, y son dos temas éticos actuales, familia y depresión. No es vamos a hablar del trono de la gracia y el cordero redimido por la sangre. O sea, aunque eso es bueno, claro, para uno nuevo no dice mucho, pero depresión, familia, todos esos temas aproximan mucho a la gente en este tiempo. Bueno, ayer comenzamos a estudiar un tema que lo titulamos Ir a más, avanzar en la vida. Nos proponíamos dar principios y herramientas para avanzar, para no estancarnos en la vida. Y ustedes recuerdan que usamos una palabra clave. ¿Cuál era la palabra clave que usamos? ¿Las tres? No, la mañana, hablando de la mañana. ¿Cuál fue la palabra clave? Que dijimos si era una palabra mundana o era una palabra... Éxito. Ahí está, el éxito. Decíamos, esto que es mundano, ¿está mal pedirle a Dios éxito? No. Claro, si lo pedimos en el sentido mundano de
fama, gloria, riqueza, belleza física, todas esas cosas no son, aunque en sí mismo no son malas, no son cosas que le vamos a pedir a Dios. Dios, yo te pido el éxito como... Pero hablamos de éxito en otros términos, ¿verdad? A ver si estoy bien, técnico ¿aprieto nomás? Ahí está. Hablamos de éxito como la posibilidad de captar y entender el proyecto de Dios para nuestra vida. No es lo que a mí se me ocurre, sino saber qué es lo que se le ocurrió a Dios para mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida particularmente? Cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios que tiene que descubrir. Además de captarlo, tener la certeza interior de que se está en la senda correcta. Es decir, estamos caminando hacia ese propósito de Dios, porque yo puedo saber, Dios quiere esto de mí y no estar caminando en esa dirección. Y después tomar las acciones éticamente aprobadas para conquistarlo, porque para lograr el objetivo podemos tomar caminos equivocados. Hay un refrán popular que dice, el fin justifica los medios. Y eso no es, desde el punto de vista bíblico, correcto. El fin no justifica los medios. Los medios tienen que estar asociados con el fin. Es decir, Dios me pide algo y yo tengo que tener conductas adecuadas en relación a lo que Dios me pidió. Ahora bien, ustedes recuerdan que para esto habíamos incursionado con el estudio de un episodio en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuál es el episodio que empezamos a hablar para tratar este tema? ¿Se acuerdan? ¿De quién dijo? Nehemías, cuando él dice concede buen éxito a tu sierva. Así empezamos, que Nehemías pidió éxito, pero estudiamos el desarrollo de un pasaje. ¿Cuál era? Un episodio bíblico, la conquista de la tierra de Canaán. ¿Se acuerda? La conquista de la tierra de Canaán. Y empezamos a ver algunas cosas en relación a la conquista. Dios le había dicho a su pueblo, van a conquistar la tierra de Canaán. Les da un lugar específico, la tierra de Canaán, no le dice el mundo entero, es esa tierra la que van a conquistar. Y ellos deciden enviarlo ¿qué? A la tierra. Espías. Dios les había mandado mandar espías. ¿Dios había dicho eso? No, fue una cosa que ellos pusieron. Ahora, de los espías, hubieron dos que sí conquistaron la tierra, que fueron para adelante. ¿Recuerdan cuáles eran los espías que conquistaron la tierra? Josué y Caleb. ¿Y los otros 10 cómo se llamaban? Hay que saber uno, ¿no? Claro, ¿sabes por qué? Así decíamos, de los perdedores nadie se acuerda. Los otros 10 no se acuerda nadie. Nos acordamos de Josué y Caleb. Pero empezamos a imaginar, porque ellos habían dicho, los 12 espías que fueron a conquistar la tierra, dijeron, esto es una tierra muy buena. Fluye leche y miel. Es una tierra de prosperidad, de abundancia, ahí vamos a tener cosas buenas. Pero, vieron 10 que dijeron, pero, la cosa es maravillosa, es para conquistarla, pero, y empezamos a imaginar unos pero de los otros días, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué? Por ejemplo, por los gigantes, ¿no? Entonces, ¿pero qué? No tenemos dinero para conquistar la tierra, pero no tengo fuerza. No, porque no. No, porque no. Ese es el que más quedó, ¿no? El no, porque el contra ese que siempre está hablando, el no, porque no. ¿Verdad? Entonces, y bueno, esto pasa en la sociedad, en las familias, en la iglesia. Ante los proyectos, siempre va a haber gente que va a decir, sí, es maravilloso. Tierra que fluye leche y miel, pero... Entonces ahí ellos mismos se están poniendo las trabas y el impedimento para las conquistas. Entonces hablamos de pasar de ser espía a ser conquistador. Porque estos fueron simplemente espías y lo que Dios estaba pidiendo era conquistar las tierras. Entonces Josué y Caleb, ¿eran diferentes a los demás? ¿Eran diferentes?
En un sentido eran comunes y corrientes. ¿Qué los hizo diferentes a ellos? ¿Cómo? Tenían otro espíritu. Ahí dice la Biblia, pero como Josué y Caleb tenían otro espíritu, o sea, tuvieron otra visión de la cosa, y no había espíritu, no era con mayúscula, porque no se refería al Espíritu Santo. Tenían otro espíritu interior, otra cosa interior que les permitió sobreponerse a eso. Así que aquí somos todos iguales en los espíritus. El tema es que nuestro espíritu, ¿cómo es? Si hay un buen espíritu, vamos a ir a conquistar tierras. Hay mucho para conquistar, en lo personal y también como congregación. Pero podemos poner peros. Y hoy les voy a hablar del principal enemigo para avanzar. El principal enemigo para avanzar no eran los gigantes de la tierra. Ellos decían, pero hay gigantes allá que no podemos entrar, son grandotes, son enormes. No, ahí no estaba el enemigo. Hoy les voy a hablar del principal enemigo para avanzar en la vida. Y el principal enemigo que tenemos nosotros. Ustedes saben que los psicólogos nos hablan de complejos, ¿no? El complejo de, por ejemplo, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Complejo de qué? Inferioridad. Complejo de inferioridad, nos dicen los psicólogos, ¿verdad? ¿O complejo de qué? Edipo. De Edipo. Perfecto, el complejo de Edipo, que tiene que ver con temas no resueltos con la madre y todo lo demás, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro complejo recuerdan? El de superioridad, por ejemplo. No sé, nos hablan de muchos complejos los psicólogos. Hoy yo les voy a hablar de un nuevo complejo. Se llama el complejo de Acrídido. Sí. No está en ningún libro de psicología, lo inventé yo. Que me perdonen los psicólogos y psicólogas presentes, pero ellos sabrán mucho de cosas, pero este complejo lo inventé yo. Cuando la historia de la humanidad recuerde el complejo de Acrídido, se van a acordar que Pedro Lapachán lo inventó. Sí, señor. Yo no lo leí en ningún libro, pero lo saqué de la Biblia, este complejo. Entonces va a decir, bueno, Pedro, dormí mejor porque cuando te levantás medio, ¿no? Entonces yo les voy a hablar del peor enemigo para avanzar y conquistar las tierras, el complejo de Acrídido. Y se van a acordar del complejo de Acrídido de por vida. Acrídido, ahí está. Acrídido, es un complejo notable, nos estoy acomplejando ya. Este es el complejo de Acrídido. Vamos a explicarlo un poco. Dice en Números 13:33, nosotros estamos estudiando números y ustedes saben ahí en la Biblia en Números. Dice en Números 33 que cuando llegaron a la tierra y vieron los gigantes, éramos a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Observen, llegaron a las tierras, vieron los gigantes, se miraron al espejo. Yo estoy haciendo cuenta que esto es un espejo. Se miraron al espejo y dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y aquí está el peor enemigo para avanzar, el complejo de Acrídido. Vamos a seguir viéndolo. Al lado de ellos, dice una de la versión, nos sentíamos como langosta, y así nos miraban ellos también. Ahora yo te pregunto, cuando te miras a un espejo, ¿cómo te ves? No me refiero si te ves alto, bajo, rubio, morocho, más delgado, más... No estoy hablando de esa impresión física, porque todo es lo primero que vemos, pero ¿cómo te ves en el espejo del alma? Ellos se vieron como langostas, y al verse a sí mismos como langostas, actuaban como langostas, y hacían que los demás los percibieran como una langosta. Éramos a nuestro parecer como langostas, y así también les parecíamos a ellos. Repetite todo el día, yo soy una langosta, y terminás saltando como una langosta. Y así te van a ver los demás, y así te van a pisotear los demás. Salí langosta de acá.
no quiero saber nada contigo. Entonces, ahora ellos se estaban enfrentando para avanzar en la vida y para avanzar en la conquista a un enemigo que no era un enemigo externo, sino era un enemigo interno. Ahora, ¿qué es un complejo? Un complejo es un conjunto de sentimientos o tendencias que produce desde el inconsciente alteraciones en la conducta normal del individuo. ¿A usted qué le parece? ¿Que todos tenemos complejos o no? Tenemos, ¿verdad? Porque todos tenemos un conjunto de sentimientos o tendencias que produce desde el inconsciente alteraciones en la conducta normal del individuo. Así lo tenían aquellos que Dios había llamado a conquistar. ¿Y qué es un acrídido? Y ahora vamos a revelar el complejo que acabamos de enunciar. Un acrídido es un insecto de cuerpo alargado, patas posteriores adaptadas al salto y antenas cortas. Presentan dos fases, solitaria o gregaria, momento en que forman grandes masas migratorias que se desplazan juntas, destruyendo a su paso toda vegetación. Utilizan sus antenas y ojos para explorar el terreno. Definitivamente estos 10 espías tenían el complejo de acrídido. El acrídido es una langosta. Tenían patas largas, a veces solitarios y a veces, dice, grupos, que lo único que hacen es avanzar e ir destruyendo todo lo que hay en el camino. Y tienen antenas para ver lo que pasa, pero no conquistan nada, solo destruyen lo que va pasando por el camino. Mientras van avanzando, van destruyendo lo que tendrían que conquistar. Por eso, el principal enemigo para avanzar en la vida y en la obra de Dios y en la familia y donde sea, es este complejo, este conjunto de sentimientos y tendencias interiores que cuando nos miramos al espejo nos sentimos una langosta y hacemos que los demás nos vean a nosotros como langosta y actuamos en grupo destruyendo todo lo que hay a nuestro paso en lugar de ser personas que conquisten lo que se va poniendo delante de nosotros. Estos 10 espías estaban condenados al fracaso. Se juntaban los 10 y en vez de cantar somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, en vez de cantar eso cantaban somos langostas de Dios, acrídidos especial, llamados para destruir todo lo que pasa delante nuestro y llevaremos la muerte a cada pueblo y nación. O sea, eran acrídidos, se miraban como langostas, no tenían en sí mismos una energía interior que les posibilitara crecer y desarrollarse. Entonces, el principal enemigo, ¿dónde se encontraba en los 10 espías? ¿Dónde se encontraba el enemigo? Adentro de ellos. A veces creemos que el enemigo está fuera de nosotros y en realidad nunca está fuera de nosotros el enemigo. Las verdaderas virtudes y posibilidades están dentro de nuestro corazón, lo que pasa por dentro. Porque Josué y Caleb también vieron lo mismo, también formaban parte del grupo y no se unieron a la mayoría. Porque uno puede creer que la mayoría siempre tiene razón. Acá había 10 langostas y 2 dijeron, no, nosotros tomamos la decisión de no ser como la mayoría. Tomamos la decisión de ser diferentes. Los que conquistan son los diferentes, no los que tienen el complejo de acrídido. Esto es lo que se conoce como una baja autoestima. ¿Vos creés que sos llamado para conquistar cosas? ¿O pensás que hay cosas que no te pertenecen, que solo le pertenecen a un grupo de personas privilegiadas? Escuchás, incluso algunos predicadores podemos transmitir la imagen de que nosotros seguimos a Dios y es todo maravilloso. Entonces, ¿sos de las personas que crees que no sos merecedor de cosas mejores? ¿De nuevas tierras? ¿De tierras que fluyen leche y miel? ¿Crees que son para personas altamente privilegiadas?
Bueno, tiene que ver con el concepto de tu estima. La palabra de Dios dice así: ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Está bien? Nadie se cree un ser superior, por encima de otro. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. Y si pensamos de nosotros con moderación, no nos vamos a sentir superiores a nadie, pero tampoco nos vamos a sentir una langosta. Somos hijos de Dios, transformados por Cristo. Dios colocó en cada uno de nosotros habilidades, dones y talentos. A mí me gusta a veces a las personas cuando las veo con complejo de acrílido, digo, contame alguna virtud tuya. Ustedes saben que a las personas les cuesta contar la virtud de ellos. Si yo les hiciera ahora un ejercicio, coloquen en un papel sus defectos. Entonces empezarían a poner, yo soy esto, yo soy. Les dice, coloquen en un papel sus virtudes. Les costaría hablar de sus propias virtudes. ¿Por qué? Porque así mismo se ven como langostas y no ven el potencial que Dios ha colocado en su vida. Entonces dicen, no, yo no quiero ser orgulloso. No, pero, por ejemplo, cuando reconocemos determinadas virtudes que Dios nos dio, no quiere decir que somos orgullosos. Nadie tenga más alto concepto de sí, pero piense con moderación. Dios te ha dado virtudes. Y aunque no lo vamos a hacer ahora, me gustaría que en el papel imaginario puedas colocar un día las virtudes que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, las habilidades que Dios te dio. Por ejemplo, hermana, ¿usted cocina rico la torta? No, la torta no. La que hizo ayer. La que hizo ayer. La torta. El chiquito. El que sí. Ella me hace rico, ¿verdad? Claro. Claro, usted lo reconoce y yo también lo reconozco. ¿Por qué? Porque la probamos y está rico. Y podríamos decir muchas cosas en la vida que hacemos bien. Y que no significaría un orgullo poder decir, a mí me queda bien el piquito. A mí me queda bien el piquito cuando lo hago. Y así cada uno de nosotros podría decir otras cosas que hace del mismo modo. Mi esposa me enseñó acerca de la programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vos decís termina influyendo en tu sistema neurológico y terminás actuando de esa manera. Entonces, una persona que está todo el tiempo afirmando algo negativo sobre sí mismo y sobre las situaciones, se termina convenciendo de eso, afecta a su psiquismo y termina actuando de esa manera. No vamos a poder, no lo vamos a lograr, no soy digno ni merecedor de esto. Somos langostas, aquellos son gigantes. Repetilo todo el tiempo, te terminás convenciendo de eso. Y terminás convenciéndote de que no lo vas a lograr y vas a hacer todo lo posible para no alcanzarlo. Ustedes, ¿quiénes son chilenos acá? A ver, unos cuantos chilenos. Los uruguayos y los chilenos recordamos una experiencia muy especial. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llevaba un grupo de jugadores de rugby uruguayos pertenecientes a un colegio que en un momento, viajando de Mendoza a Santiago, toman una ruta diferente por un error humano y un ala termina golpeando contra una parte de la montaña, se produce un accidente y murieron varios de los que iban en ese avión. Pero hubo un grupo de 16 sobrevivientes que tuvieron que quedarse en la montaña durante 72 días. Y esto se conoció como la tragedia de los Andes. Yo tenía en ese momento 14 años. Fue una de las experiencias que más impactó mi vida. Hasta el día de hoy saco un ejemplo tremendo. Yo tuve el privilegio de conocer personalmente a Fernando Parrado, que fue el que atravesó la cordillera de los Andes hasta que se encontró con gente y avisó que habían sobrevivientes en la montaña. En una reunión evangelística hecha con la asociación Billy Graham en Casas, él estaba presente junto a periodistas como Alberto Kessman y otros más, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de dar testimonio y ahí lo conocí
me invitó un día a almorzar para hablar acerca de las cosas de Dios, me regaló su libro, Milagro en los Andes, y yo le regalé Una vida con propósito, de Rick Warren. Él atravesó la cordillera de los Andes. Para mí fue una de las experiencias notables en mi vida que me marcó. Muchas veces me pregunté, ¿qué haría yo en una situación como esa? Caer en medio de una montaña, no tener comida, no tener abrigo, ver heridos, ver muertos, un montón de cosas muy difíciles. Y hubieron dos que se animaron a salir y conquistaron de nuevo la vida. Uno de ellos, Bobby François, en uno de los libros dice: los que no tenían ninguna confianza o que se fueron convenciendo poco a poco de que no había salida, en ese atropello de adversidades que se sucedían una tras otra, más tarde o más temprano se murieron. Es lo que dice uno de los sobrevivientes. Que algunos de los que quedaron con vida determinaron que se iban a morir. De esta no salimos, no hay escapatoria. Y algunos decían, no, tenemos que salir y atravesar la cordillera y vamos a prepararnos para eso. Ustedes están locos. Uno de los sobrevivientes dice, los que así hablaban, más tarde o más temprano se terminaron muriendo. Determinaron con su vocabulario lo que iba a pasar con su vida. En cambio, cuando hablaba con Fernando Parrado, Hernando que le decía, él recibe una noticia un día. Y en esa noticia se entera que su madre se había muerto y su hermana se había muerto. Y la Biblia nos dice cuál es su pensamiento en su corazón al ser. Y él dijo, yo tengo a mi padre vivo en este video. Y quiero ir a decirle a mi padre que yo estoy vivo. Y en su mente no había otra cosa que atravesar la cordillera de los Andes a pie, debilitado, para terminar diciéndole a su padre, permanecemos con vida. Y finalmente fue el que pudo haberlo logrado. Los síntomas del complejo de Acridio. Y ahora vamos a ver. Yo les estoy hablando de ese vocabulario, ¿no?, que empezó a aparecer, que no vamos a poder, que somos langostas. Entonces el enemigo ya no estaba afuera. ¿Estaba dónde el enemigo? Adentro. Y tenemos que saber que nuestro enemigo o nuestro aliado está dentro de nuestro corazón. Y observemos lo siguiente. Lo primero que vemos del complejo de Acridio es el vocabulario negativo. Dice, hablaron mal entre los hijos de Israel. En el 13:32. ¿Saben que siempre van a encontrar alrededor de ustedes personas con un vocabulario negativo? Yo en el edificio de casa había un portero, ¿no?, que me acuerdo una mañana linda como esta, hermosa, así. Yo salgo a la calle, nosotros vivimos también frente a la playa, ¿no?, entonces tenemos una vista muy linda, así. Yo me levanto con entusiasmo y mismo le digo al portero, qué lindo día, ¿no? Está el sol así brillando, que toda la naturaleza brilla en todo su esplendor, qué lindo que está. Me dice, sí, pero está anunciado lluvia para mañana. Es un tipo positivo, ¿no? Ella estaba adelantando la lluvia que iba a haber y no había aprendido a disfrutar el sol de este día. Hermano, un día va a llover, todos sabemos que un día va a llover. Lo van a ver todo el resto de nuestra existencia el día del sol. Aparte es necesaria la lluvia. Pero él no estaba disfrutando ese día soleado porque ya estaba imaginando los días que van a venir con lluvia. Vocabulario negativo. Ahora miren lo que produce el vocabulario negativo. Porque dice, hablaron mal entre los hijos de Israel cuando escucharon el informe de que en la tierra había gigantes y que era imposible conquistarla. Y miren lo que sucede. 14:1. Toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró. Se transmite el vocabulario negativo y termina afectando a los demás. Mire, sus hijos
sus nietos, sus vecinos y la gente de la iglesia, a usted le reconoce como una persona de vocabulario positivo o de vocabulario negativo. Y usted puede hacer que todos en su casa o en su iglesia donde se encuentren terminen gritando, dando voces y el pueblo entero llorando. Lo que nosotros decimos puede afectar a toda una multitud de personas. Hay mucho poder en las palabras. Mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. La otra cosa que vemos es una depresión aguda. Dicen ellos: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Está loco esto. Estaban queriendo morirse en vez de experimentar lo que Jesús dijo: yo he venido para que tengan una vida en abundancia, plenitud de vida. Hasta cuando nos morimos tenemos vida, porque tenemos vida eterna. O sea, el creyente jamás muere, el creyente siempre vive. Vive en esta vida y vive por la eternidad. Pero estos se querían morir, deseaban la muerte. Ojalá nos muriéramos. La tierra de Egipto, que era la tierra de esclavitud, eran esclavos allá. No vivían ni disfrutaban la vida. Habían salido a conquistar una tierra y en el desierto se querían morir. Pensamientos suicidas, depresivos. La semana pasada hablé con una señora en una casa muy hermosa, muy elegante, gerentes de empresas. Eran... ¿Qué pasó? ¿Lo que hago? Claro. Ahí está. Gerentes de empresas, personas cada uno con su vehículo, pero ella dice: lo único que estoy pensando es en morirme. Quiere decir que el tema no estaba afuera, porque por afuera tenía todo: casa hermosa, vehículos, profesión, todo estaba bien. ¿Dónde estaba el gran problema? Adentro. Pero eso que a ella le pasaba afectaba al resto de su familia, porque aquellos varones que hablaron mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Observen lo que pasó. Ellos querían morirse. Y miren cuál fue el resultado final, 14:37. Aquellos varones que hablaron mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿No te diste cuenta que lo que decís se termina cumpliendo? Se autoprofetizaron una desdicha. Ojalá nos muriéramos. ¿Querés morirte? Se murieron. Eso es lo que decía François. Los que decían de estas nos salimos, tarde o temprano se murieron. Sin embargo, Josué y Caleb dicen: los comeremos como pan. ¿Saben lo que dicen? Literalmente son pan comido. Ellos declararon una cosa absolutamente diferente. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Vos sabés que vos podés generar vida con tu lengua y podés generar muerte con tu lengua? Y todos recordamos personas que nos clavaron un puñal. Y mientras lo digo, te acordás del episodio de alguien que te dijo algo que te clavó un puñal. Y no te pegó literalmente con un puñal, te pegó con la lengua. Con lo que salió, te generó muerte con esa lengua. Pero también recordás a personas que te generaron vida. Entusiasmo, deseo, te alentaron. Recordás predicaciones que te hicieron bien, que te fueron de estímulo, que te fueron de ayuda. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuidado con lo que decimos, puede estar reflejando algo realmente malo. Conflicto con Dios. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Fíjate que ahora le están echando las culpas a Dios. Es Dios el que nos sacó de Egipto, es verdad. Dios no nos quería de esclavos, Dios los quería de conquistadores. Dios tenía un plan y un proyecto superior, pero a veces con la mentalidad de esclavo vos estás tranquilo. Por lo menos como todos los días, ¿no? Por lo menos duermo en una cama toda dura de madera que me distrae, pero duermo. Me aseguro que cuando me muera me entierran en un lugar tranquilo, me ponen una cruz encima. Estoy tranquilo, pero soy un esclavo.
Y Dios les estaba diciendo, yo lo quiero llevar a ustedes a un plano superior, a un plano donde no sean esclavos, a un plano donde sean los dueños. Un plano donde ustedes puedan ver tierras que fluye leche y que fluye miel. Pero, ¿no sería mejor volvernos a Egipto, a la tierra anterior? Y acá vuelvo a lo de la cordillera de los Andes. Roberto Canessa fue el otro que salió con ellos. Y dice, nunca perdimos el proyecto de escapar. Ustedes saben que ellos terminaron comiendo carne humana, ¿sí, no? Porque no tenían qué comer, entonces terminaron alimentando en los cuerpos de sus propios compañeros, lo cual fue un tema que tuvieron que elaborar de una manera muy especial. Pero dice, nunca perdimos el proyecto de escapar, siempre creímos con todas nuestras fuerzas que algo extraordinario era posible. Más que anclarnos en los recuerdos, huimos hacia adelante. O sea, este es un gran ejemplo de vida. Este es un gran ejemplo de vida. Ellos en las noches, con su visión católica de la vida, rezaban. Pedían a Dios fuerzas, poder para poder salir adelante. Y durante el día se preparaban en pequeños ejercicios caminando arriba de la nieve. A 2 de ellos los alimentaron mejor para que tuvieran más fuerzas y pudieran lanzarse a la conquista de la salida de la montaña. Entonces, en vez de quedarnos anclados en los recuerdos de los que se murieron, de los que quedaron atrás, del accidente, de lo pobre que somos, de lo nada que tenemos, terminaron huyendo, pero hacia adelante. ¿Y saben que a veces nos quedamos estancados en recuerdos del pasado que no nos hacen bien? En lo que dejamos atrás, en lo que abandonamos, en los que murieron, en los sueños e ilusiones rotas, y nos olvidamos de que hay una tierra que nos espera mucho más adelante. Esta foto es emblemática. Allí están los sobrevivientes. Allí estaban en las afueras del fuselaje. Y un día ellos tenían un contacto, hacían un contacto con la radio y escuchaban las noticias. A los 10 días de producirse ese accidente, el que escuchaba en la radio, en la cola del avión que había quedado en otra parte, llega y les dice, tenemos 2 noticias, una buena y una mala. ¿Y cuál es la mala? La mala es que se acabó la búsqueda, nos dan por muertos. O sea, estamos en medio de la nada y se acabó la búsqueda, nos dan por muertos. ¿Y cuál es la buena? Que ya no tenemos que esperar de más nadie, tenemos que salir por nosotros mismos. A veces nosotros nos quedamos esperando de los demás las soluciones a nuestros propios problemas. Y queremos que los demás nos traigan las soluciones desde afuera. ¿Sabes cuál es la mala noticia? Que se acabó la búsqueda, nadie más nos va a ayudar. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que tenemos un Dios que nos ayuda y que nos va a empujar a ir hacia adelante. Y que nos va a dar los recursos y las fuerzas para salir de nuestra situación y conquistar aquellas cosas que Él nos pone por delante. La otra cosa que produce el complejo de Acridio, acciones destructivas. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Qué representaban Moisés y Aarón? ¿Qué era lo que representaban ellos? Los líderes, los encargados del pueblo, los referentes espirituales. ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando se queja contra Dios, cuando se queja contra los líderes de la iglesia? Es lo primero, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran? Moisés y Aarón. Y se empezaron a quejar contra los líderes espirituales. Eso hace lo que tiene el complejo de langosta, el complejo de Acridio. Se empiezan a quejar contra los siervos del Señor. Después dice Pedro, designemos otro capitán y volvámonos a Egipto. Un capitán en la jerarquía, ¿qué lugar ocupa un capitán? El máximo. Entonces, el capitán, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene como función?
mandar, dirigir. Quiere decir que para mandar y dirigir hay que ser más calificado. Ahora, una cosa es ser el capitán de los que van a conquistar las tierras y otra cosa es ser el capitán de los que retroceden y vuelven hacia Egipto. Entonces, si vos sos el capitán de los complejos de Acrido, sos el más langosta de todos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque una cosa es ser el capitán de los que avanzan, de los que triunfan, de los que conquistan las tierras. Pero cuando te dicen volvamos para atrás y volvamos a Egipto y te nombramos capitán, sos la langosta más destacada. Entre las langostas, la langosta superior. Así que no es un honor ser el capitán de los acomplejados de Acridio, sino que es una desgracia. Y ellos dijeron, designemos un capitán para volvernos a Egipto. Y miren lo que pasó. Toda la multitud, cuando Josué y Caleb dijeron, no, pero vamos para adelante, ¿cómo va? Habló de apedrearlos. Pero fíjense todo lo que pasa con ese enemigo interno. Todo comenzó como se miraban en el espejo. Se veían a sí mismos como langostas, los demás lo veían a ellos, y todo lo que va generando la langosta. ¿Se acuerdan lo que decíamos de un acrido, de una langosta? Que cuando están en el sentido gregario, todos juntos, van destruyendo todo lo que hay a su paso. ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso? Fíjense, estas langostas, vocabulario negativo, una depresión aguda, empezaron a hablar contra los líderes y ahora más todavía, apedrearlos. Está bien, son langostas. Las langostas que hacen, destruyen. Ahora hablan de apedrear, pero Dios protege a los que avanzan. Porque siempre el que se anima a ir a más, el que rompe los esquemas, el que tiene fe y tiene visión, el que ve más adelante de lo que ven los ojos, sale del promedio. Y salir del promedio es difícil. Porque hay un montón de gente que te quiere bajar. Estemos todos parejos en el promedio de abajo, pero cuando alguien se eleva en fe, los demás te quieren pegar. Y hablaron todos de apedrear. Vamos a empezar a tirarle piedra, ¿no? A ver si lo bajamos y lo ponemos en el lugar que tiene que estar. Una langosta como todos. Entonces, la multitud habló de apedrearlo. ¿Qué diríamos en nuestro tiempo? Hagamos una asamblea. La mayoría decidió apedrearnos. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La mayoría o Josué y Caleb? Josué y Caleb, entonces no tiene razón la mayoría. En este caso tiene razón Dios, que Él fue el que colocó la visión en ellos y los invitó a ir para adelante. John Maxwell, un especialista en liderazgo, nosotros hace poco en la iglesia estudiamos las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Él dice, hay dos clases de personas, las que no se atreven a intentar cosas nuevas y los que no se atreven a perdérselas. Yo te pregunto, ¿qué clase de personas somos? ¿De las que no se atreven a intentar cosas nuevas? Pero me da miedo hacia lo desconocido. Canaán es una tierra que yo no conozco. Egipto es malo, pero lo conozco. Pero ir a otra situación me es difícil. O sos de las personas que se te presenta una oportunidad y no te atreves a perderte la oportunidad, a intentarlo, a decir, yo quiero ir a conquistar esto. Aquí termina este pasaje. Este pasaje termina con una declaración contundente. Y quiero resumir lo que hemos hablado, para seguir mañana hablando acerca de este tema. Dios les había dicho, avancen, conquisten la tierra. Ellos mandan espías. No obedecieron, mandaron espías. De los espías, 10 vinieron con un informe negativo. No, lindo todo, pero... Y entonces empezaron a generar, a partir de ese complejo de Acridio, de ese complejo de langosta, un montón de cosas. Nos miramos al espejo, somos langostas. Los demás nos ven como una langosta y nos tratan como langosta.
palabras negativas, depresión aguda, se genera un malestar en todo el pueblo, todo lo que produce una langosta. Sin embargo, Josué y Caleb se animaron a otra cosa y se animaron a avanzar. Y miren cómo termina ese pasaje. Todo el resumen de ese pasaje es este: los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, 12, ¿verdad? 12, los 12. Y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, pusieron a toda la congregación en contra de Moisés. A esos varones que hicieron este mal, desacreditando aquel país, en vez de decir, no, verdaderamente aquí hay una producción que vamos a tener y el país va a progresar, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Se acuerdan lo que habían dicho ellos? Ojalá que murieran. Es lo que ellos querían. Ojalá murieran. ¿Querés morirte? Morite. Morite. Si eso es lo que deseas, morite. Y todavía más. Como sos una langosta, de plaga te vas a morir. ¿Mirá qué forma de morir? De plaga te vas a morir. Porque a la langosta hay que echarle insecticida. Entonces murieron de plaga. Sin embargo, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y dijo Dios, ¿se acuerdan? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será. Y allá iban Josué y Caleb pisando todo el ¿no? Y los otros allá quedaron en el cementerio. ¿Y esto? Pisando tierras que habían conquistado. Hermanas y hermanos, vamos a más, no seas langosta, no seas un acrílido. Pedir a Dios que te saque esos complejos. Dios quiere darte una tierra notable. Cuida tu vocabulario, tus sentimientos, la imagen que tenés de ti mismo. Dios te ha dado un conocimiento, un oficio, una habilidad, un talento. Algo te ha dado Dios que te distingue. Te ha llenado de su presencia, te ha dado el perdón. Yo no soy hijo de Antonio Lapachián. Yo soy además hijo de Dios. El que vive por los siglos de los siglos. No tengo que mirarme a mí mismo como una langosta. Es verdad que tengo que trabajar en áreas de debilidad en mi vida y permitir que Dios siga obrando en mí. Pero también es cierto que Dios me dio una enorme cantidad de cosas para favorecer mi vida personal, la de mi familia y por supuesto la de otras personas también. Entonces, vivamos con esa expectativa, vivamos con esa alegría. No digamos ojalá que no, digamos ojalá que mi vida sea útil como la de Josué y como la de Caleb. Y cuando me mire al espejo, diga, aquí hay un hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesús, para avanzar a nuevos horizontes, para conquistar, no lo que se me ocurra caprichosamente, sino aquellas tierras que Dios me ha puesto por delante para conquistar. Y un día, cuando llegue el final de los tiempos, me voy a acercar a Dios y le digo, Dios, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Ve y conquista estas tierras. En tu nombre, Señor, avancé y lo conquisté. Adelante, hermanos, hermanas, adelante. Hay mucha tierra. Bueno, si Dios quiere, mañana estaremos terminando esta serie de estudios y vamos a hablar de los 3 principios de la conquista. Repasen hoy lo que hemos hablado acerca de este complejo, porque mañana vamos a estar haciendo examen y preguntas. ¿Está bien? Amén. Uno no es muy convencido, ¿no? Bueno, Dios les bendiga. Continuamos.